Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, así como a quienes nos acompañan a distancia. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión, cuyo tema es diferencias y coincidencias del derecho disciplinario, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Víctor Hugo Carvente Contreras, de quien me permitiré dar lectura a su semblanza curricular. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y maestro en Administración Pública por el INAP, además de contar con una especialidad en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y una maestría en Políticas Anticorrupción por el INACIPE. Actualmente es titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿se escucha bien con el micrófono? Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecer a la magistrada Karina Barrera justamente por su gentil y amable invitación. También agradezco y presento al titular de auditoría, al maestro Martín Pedro Cruz, y a la encargada de los asuntos en contencioso de este órgano interno de control, a la maestra Leticia Hernández. Y bueno, pues propiamente pues vamos a hacer una como mesa de trabajo, si ustedes gustan, una mesa de discusión. Vamos a hacer una plática que no sea únicamente de aquí para allá, ¿no? Sino también podamos intercambiar algunos puntos de vista. Y bueno, el tema que tuvieron a bien de decirnos es el de diferencias y coincidencias del derecho disciplinario, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Bueno, es un tema estrictamente dogmático que evidentemente pues no nos va a alcanzar el tiempo en esta sesión. Y pues nosotros, nuestra visión justamente desde el órgano interno de control, es poder aportar los elementos que ustedes tengan dudas, ¿no? Sobre los tipos administrativos, ¿no? El espejo que a veces tienen los tipos administrativos con los delitos, ¿no? Y pues cuál es la naturaleza de cada uno de estas, de las faltas administrativas que son graves y las no graves, ¿no? Eh, Sin entrar propiamente en materia, habíamos realizado algún tipo de, pues de contexto, ¿no? De antecedentes, ¿no? Esta no es una clase de historia, evidentemente, pero queríamos platicar justamente desde dónde se remonta el tema de las responsabilidades administrativas y más que nada de la potestad disciplinaria que tiene el Estado, ¿no? Tenemos antecedentes, ¿no? Desde la época prehispánica, ¿no? Donde podemos ubicar a los, digamos, al grupo gobernante, ¿no? Que tendría que estar ya en escuelas de formación, ¿no? Por ejemplo, en el Calmecac, ¿no? Tenemos unas figuras como el juicio de residencia, ya en la época colonial. En la Constitución de Cádiz ya podemos estar tipificando algún tipo de responsabilidad que debiesen tener los secretarios de despacho. Ya justamente ya en la época independiente es cuando nosotros ya podemos verificar y ya consolidar cuáles son la calidad, ¿no? Del servidor público, determinar las diferencias, ¿no? Entre la responsabilidad civil, la política, ¿no? La patrimonial y la administrativa. Pero no es hasta el 28 de diciembre de 1982, justamente cuando se forja o es el génesis, ¿no? De la responsabilidad, del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Todo el andamiaje jurídico siempre va a ir aparejado justamente de un andamiaje organizacional, ¿no? En ese entonces, el otrora presidente creo que Miguel de la Madrid justamente tenía todo un,
pues toda una presión, ¿no? Social y política que justamente conllevó a un eslogan, ¿no? De la renovación moral, ¿no? Del país, ¿no? Justamente porque ya habían sido demasiados eventos, digamos, de crisis en materia de corrupción. Entonces, siempre digamos que ha ido ataviado, ¿no? El cambio del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, muchas veces por unas cuestiones sociales, ¿no? Y es así como el 28 de diciembre se crea la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que justamente se termina se hace el cambio constitucional y su modificación reglamentaria duró alrededor de 3 días, ¿no? Cosa muy distinta con el último andamiaje que nosotros tenemos, que es del 2015, que la modificación constitucional pues tardó alrededor de 3 años, ¿no? Para que por fin pudiera salir a la reglamentaria hasta el 2017. Naturalmente, bueno, pues el sistema nacional anticorrupción, pues es un sistema propiamente de coordinación entre diversas instituciones que tiene un enfoque garantista, ¿no? Y bueno, también recordando o haciendo una semblanza de cómo es que han sido estas transiciones orgánico-administrativas, eh, podemos recordar justamente que desde 1982 se crea la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Después, en 1994, tenemos a la Secretaría de la Contraloría de la Federación. Ya en el 2003 tenemos a la Secretaría de la Función Pública. Ahora, pues ya recientemente la Secretaría de la Función Pública, pues transitó, ¿no? A la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Entonces, quise hacer una breve semblanza de cuál ha sido la evolución dogmática de la responsabilidad de los servidores públicos en México, ¿no? Su regulación ha transitado desde un esquema disperso hasta una configuración constitucional más definida, particularmente a partir de 1982, ¿no? A partir de 1982 es el parteaguas para poder determinar un régimen de responsabilidad de los servidores públicos. La responsabilidad administrativa surge como un mecanismo de control del ejercicio del poder público, diferenciándose de responsabilidades penal, civil y política. Se consolida como una obligación de rendición de cuentas del servidor público frente al Estado y la sociedad. La responsabilidad no solo es jurídica, sino también moral, vinculada a los principios como la honestidad, la lealtad y la probidad. Entender las normas de responsabilidad como mecanismos preventivos y de fortalecimiento del Estado democrático y de derecho. Porque creo que normalmente estamos centrados justamente al análisis, ¿no? Dogmático o al análisis un tanto ortodoxo, ¿no? Del derecho administrativo sancionador, del derecho disciplinario. Pero me quería detener en esto porque es preciso también tener en cuenta el pulso político-social por el cual atraviesan muchas veces las sociedades, que eso es la antesala para que exista una reestructuración legal y consigo una reestructuración administrativa. Ahorita lo pueden ver, justamente la Auditoría Superior de la Federación acaba de publicar su nuevo reglamento, tiene otro tipo de atribuciones, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción está también en una etapa próximo de nuevo rediseño, ¿no? Los órganos internos de control también han estado en esta etapa de rediseño. Entonces, esto es importante que lo podamos vislumbrar, ¿no? Probablemente nuestro régimen de servidores públicos que tenemos actualmente, dependiendo del contexto social
cultural y político que se atraviese durante 5 años, en los próximos 5 años, cambiará, ¿no? Entonces, estos hay que tenerlo muy en cuenta para que ustedes también sean atentos, estén pendientes justamente de la actividad social y política que existe en México, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, ya justamente ya entrando un poco en materia, cuáles son los sujetos a responsabilidad administrativa. Y bueno, pues son todos los servidores públicos justamente de los 3 poderes y también obviamente de los OCAS, que, bueno, como ustedes saben, ha habido una compactación. Actualmente pervive el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también tenemos, ¿cuál otro? La Fiscalía General de la República. Entonces, el INEGI, anteriormente teníamos todavía un abanico como de 11 OCAS, y que justamente los OCAS pues no estamos insertos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero bueno, esa es parte de otra clase. Y aquí, pues mencionamos, por ejemplo, en el Ejecutivo, pues tenemos al presidente de la República, secretarios de Estados, gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, administrativos de las empresas e instituciones del Estado, policías, soldados, marinos, médicos, personal del sistema de salud. En el Legislativo, pues tenemos a diputados, senadores, personal técnico. En el Judicial, como ustedes saben, ministros, magistrados y jueces federales, magistrados y jueces locales, personal de los poderes y obviamente pues de los OCAS, a los integrantes de los organismos autónomos nacionales y locales, como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los organismos similares que son espejos dentro de las entidades federativas, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cuál es el contexto para estar diferenciando cuáles son la naturaleza del derecho penal y justamente del derecho disciplinario? Y creo que justamente toda esta, a veces la ambigüedad, creo que se forma desde el sistema, este paquete de leyes y de la modificación constitucional desde el 2015, ¿no? Derivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y de este nuevo modelo de responsabilidades administrativas, pareciera que el derecho administrativo se penalizó, ¿no? Ya que con justamente este discurso de combate a la corrupción, las faltas administrativas graves tomaron materialmente la forma como de delitos, ¿no? Y convirtiéndose también en tipos cerrados, ¿no? Y justamente también ha habido una inclusión, se han insertado, digamos, en esta materia, pues también los profesionistas, los profesionales del derecho. La siguiente, por favor. El derecho disciplinario, pues ha tenido una evolución a partir desde el 2017. Sin embargo, pues eso no hay que no hay que perder en cuenta que su naturaleza es muy distinta justamente a la del derecho penal. Eh, no porque guarden algún tipo de similitudes en relación a los tipos cerrados o en espejo con los delitos, sea que tengan la misma convergencia, ¿no? Eh, esta circunstancia hay que tenerla muy en claro, ¿no? Si bien es cierto que el derecho penal tutela bienes jurídicos, eh, el derecho disciplinario tiene el objetivo de regular las relaciones de sujeción de los servidores públicos y también de regular las obligaciones y los derechos también de los servidores públicos. Por favor, la siguiente. Aquí hay una
cita que me permití insertar, que me pareció muy ad hoc, justamente de Carlos Arturo Gómez Pavejao, es un estudioso del derecho disciplinario en Colombia, que dice: el derecho disciplinario debe diferenciar el contenido y sentido de las categorías y subcategorías de la conducta punible de que se ocupa, de aquellas de las que hace el derecho penal, pues de lo contrario se repetirían sin sentido dos formas de control social, sin perjuicio de una política criminal correcta y diferenciadora que introduzca criterios limitativos de la actividad punitiva del Estado, que en lo penal tiene el carácter de última ratio. Por favor. Entonces, estamos hablando justamente de que el Estado, ¿no?, en su gran abanico, ¿no?, del el jus puniendi, en su, digamos, su brazo armado, ¿no? Eh, por un lado tiene la arista penal, pero por otro lado pues tiene la arista disciplinaria. Sin embargo, pues el ejercicio de la potestad disciplinaria tiene objetivo el de prevenir y sancionar aquellas conductas contrarias o que atenten con la buena administración y el servicio público. Es decir, no solamente está ligado a que se materialice una conducta, sino también a prevenir o a mitigar algún tipo de conducta desfavorable o contraria a la buena administración pública, ¿no? Entonces, eh, quise señalar enfáticamente, por favor, la siguiente, que no debemos incurrir justamente en una penalización dogmática, ¿no?, de las faltas administrativas basadas solamente en la aplicación de garantías que solamente aplican para delitos. En el derecho disciplinario, la falta se estructura a partir de un desvalor de acción u omisión y no de un resultado material. Esto lo tenemos muy claro, por ejemplo, cuando diferenciamos, ¿no?, las faltas graves y las no graves, ¿no? Las faltas no graves, pues están en el ámbito de la impericia, ¿no? A lo mejor de la negligencia, de del desconocimiento, pero no consigo llevan algún tipo de daño, ¿no? Y esto, a diferencia del derecho penal, ¿no?, donde tenemos que se materializa o el bien jurídico tutelado eh, se, se determina, ¿no?, cuando ya con la materialización de la conducta, en el derecho, disciplinario siempre estamos en el área de la mitigación, ¿no? Por favor. Bueno, ahora vamos a entrar justamente ya a la parte de definiciones, que cuál es el concepto de derecho disciplinario, que justamente es el conjunto de normas jurídicas de carácter sustantivo y procesal que regulan la potestad punitiva del Estado relacionado con los servidores públicos y particulares que en el desempeño de su función o de sus actividades incurran en el incumplimiento de obligaciones y principios o en las prohibiciones que salvaguardan el desempeño de la función pública. Su objetivo fundamental es prevenir y sancionar las conductas que atentan contra el cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos o que obstaculicen el adecuado funcionamiento de la función pública. Por último, el fundamento constitucional del derecho disciplinario, pues ya lo sabemos, se encuentra determinado en el título cuarto de la Constitución Política, que regula el régimen de responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados con hechos de corrupción. Adelante, por favor. Aquí, bueno, todo este material va a estar a disposición de ustedes. Pudimos hacer un esquema, un diagrama, donde pudimos fragmentar todas las partes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que ustedes puedan
localizar puntualmente cada una de ellos, ¿no? Bien. Muy bien, continuamos, por favor. Si gustas platicar un poco sobre el procedimiento de responsabilidad administrativa. Sí. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar con lo que pues todos, o la gran mayoría de todos nosotros conocemos. Como ya lo comentó el titular del órgano interno de control en el INE, a partir de 2015, con las reformas constitucionales en materia de responsabilidades administrativas, se crea un nuevo régimen. Recordaremos que antes de 2015 teníamos las reformas de una ley que a nivel federal señalaba responsabilidades administrativas y que establecía un procedimiento que se regía con el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en los estados teníamos, cada entidad federativa tenía en el ámbito de sus competencias a través de sus congresos locales, pues la potestad o la competencia de poder emitir su propio régimen de responsabilidades, y así teníamos nosotros a nivel federal un régimen, y a nivel estatal teníamos diversos regímenes, ¿no? Cada entidad federativa tenía esa potestad. A raíz de la reforma constitucional del 2015 se establece este nuevo régimen de responsabilidades, se homologa a través de una ley general a los tres órdenes de gobierno y en en todas las entidades federativas, municipios, se establece un mismo procedimiento, las mismas reglas del juego para la investigación, la substanciación y la resolución de faltas administrativas. Y es algo muy oportuno señalarlo porque eso obviamente le ha permitido o le tendría que permitir a todos los órganos internos de control y las autoridades que son las encargadas de la investigación, substanciación y resolución de faltas graves y no graves, pues poder, además de combatiendo la corrupción, no todo es corrupción, también hay incumplimientos normativos, incumplimientos de obligaciones de los servidores públicos, tendría que estar permitiendo que este tipo de conductas que al final de cuentas pues van en detrimento de la gestión pública y de la buena administración, pues fueran reduciéndose, ¿no? Nosotros como servidores públicos, órganos autónomos, ustedes de un poder judicial deben de también saber que por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción en nuestro país pues es altísimo. La sociedad mexicana tiene un índice de percepción de la corrupción que pues va deslegitimando la acción de todo el gobierno, ¿no? No nada más del Poder Ejecutivo que tradicionalmente la ciudadanía asume como gobierno, sino de todos nosotros como servidores públicos. Y precisamente este nuevo régimen de responsabilidades que, bueno, ya tiene a partir de 2016, 17 que se empiezan a legislar y se empiezan a emitir las leyes, tanto la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues ya es un periodo de una década que tenemos un procedimiento a nivel nacional y que nos tendría que al menos permitir hacer pues como que un diagnóstico de si en verdad este sistema es el correcto, ¿no? Para el país. Y bueno, y a raíz de las reformas constitucionales en 2024, que les atañen a ustedes como Poder Judicial, que tienen un régimen especial, o al menos así lo alcanzamos nosotros a advertir, de responsabilidades administrativas con dos órganos que posteriormente vamos a estar aterrizando, pues también cambia todo el panorama que tradicionalmente habíamos venido manejando, tanto órganos internos de control en los tres órdenes de gobierno como otras autoridades de investigación, llamémosle órganos de fiscalización superior, que también la Constitución y las leyes les dan competencia para investigar, substanciar faltas administrativas. Ya lo comentó el maestro, las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación y sus similares en los estados, ¿no? Pero bueno, grandes rasgos, el procedimiento de responsabilidad administrativa que todos conocemos a nivel nacional, y ustedes obviamente también lo conocen por el ejercicio de sus funciones, pues nos establece que debe de estar dividido en tres autoridades, ¿no? Antes de las reformas de 2015 recordaremos que pues, los órganos internos de control, las mismas áreas, sí estaban divididos en quién investigaba y quién sustanciaba, pero al final de cuentas era el contralor el que emitía las sanciones, ¿no? Ahora, con este nuevo régimen, lo que se hace es que dentro de los órganos internos de control, como el del INE,
hay una autoridad investigadora que se encarga de todas las diligencias de investigación cuando se inician los procedimientos de investigación por alguna de las tres vías, puede ser denuncia de oficio derivado de trabajos de auditoría. Es otra autoridad en la que se encarga de sustanciar el procedimiento una vez calificada la falta, ya sea grave o no grave, y puede ser esa misma autoridad que sustancia o una diversa la que resuelve, ¿no? Tratándose de faltas administrativas no graves, pues pueden ser los mismos órganos internos de control quien lleven todo este procedimiento. Tratándose de faltas administrativas graves, pues conocemos que ya son los tribunales administrativos los que se encargan de imponer las sanciones, ¿no? Hay una sala especializada en el Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, que por cierto acaban de nombrar a su presidente de la sala especializada, pero bueno. Entonces, aquí básicamente es las tres autoridades que se encargan del procedimiento de responsabilidad administrativa en las etapas de investigar, sustanciar y resolver. Y bueno, este bosquejo del inicio de investigación, algo moví, no, ahí está. Pues básicamente es lo que ya les estaba platicando hace unos momentos. Puede ser, podemos activar la etapa, bueno, la investigación derivado de una denuncia de cualquier persona con los mecanismos. Aquí, bueno, la crítica que podríamos hacer nosotros como órganos internos de control es que las denuncias se supondría que deberían de estar armonizadas para que todos los que nos encargamos en los órganos internos de control tendrán que estar armonizadas mediante los mecanismos. Recordarán que tenemos una plataforma nacional digital en donde uno de los módulos precisamente es el de captación de denuncias. No todos, la debilidad a nivel nacional sería que no todos los órganos internos de control y las secretarías en los estados tienen ya integrado el módulo de denuncias para que cualquier ciudadano pudiera pues presentar la denuncia por cualquier medio electrónico o el que determinen, y esas son debilidades institucionales que tenemos a nivel nacional, bueno, que van debilitando pues, obviamente el ejercicio de las atribuciones de todos los órganos internos. También de oficio lo podemos iniciar las investigaciones y obviamente también de trabajos de auditoría. De forma electrónica, a través de la plataforma, no se alcanza a ver por ahí, pero sí es también a través de la plataforma nacional digital, que era lo que les comentaba, son de los grandes retos que tenemos que asumir como país, poder ya consolidar la plataforma nacional digital para que todos los órganos internos estemos interconectados, mejor dicho, y obviamente se investiga la investigación, se inician las diligencias, estas diligencias se van a concluir obviamente previo a la calificación de la falta. El proceso de la autoridad investigadora es el siguiente. Se requiere información, generalmente en todos los casos se determina la existencia, en dado caso de una falta administrativa, pues se procede al acuerdo de archivo. En dado caso de que se cuente con los elementos necesarios, se determina la existencia de la falta, se califica esta falta para proceder con lo que determina la ley en el artículo 101, perdón, que es calificar la falta ya sea grave o no grave para determinar en su momento cuál sería el procedimiento, la competencia. Se elabora un informe de presunta responsabilidad administrativa y se turna la autoridad substanciadora, ¿no? Los tratamientos para casos de faltas graves y no graves, los ITRAS que tienen que ver con faltas, bueno, ustedes, que tienen que ver con faltas no graves, la autoridad sustanciadora que es del órgano interno de control de la Secretaría de la entidad federativa encargada del control interno, emite el informe de presunta responsabilidad, le requiere, en dado caso, si no contara con los elementos que subsane las deficiencias de su IPRA, en dado caso de que no subsane, pues lo tiene como no presentado, ¿no? En dado caso de que se cuente con los elementos en el informe de presunta responsabilidad administrativa, pues se ordena emplazar al presunto responsable de la audiencia inicial, se le cita para que tenga a cabo dicha diligencia
y se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la audiencia en un plazo no menor ni a 10 ni mayor a 15 días. En este caso, el presunto responsable su declaración y se ofrecen sus pruebas, las cuales pueden ser incluso por escrito. Posteriormente se cierra la audiencia y se procede para la emisión de la resolución. Tratándose igual autoridades sustanciadoras, falta grave también en los órganos internos de control, la autoridad sustanciadora recibe el informe de presunta responsabilidad administrativa de la autoridad investigadora. En dado caso de que no se admite el informe y se le requiere para que subsane las deficiencias en un plazo de 3 días, si no subsana, de igual manera se tiene por no presentado el informe. Es básicamente el mismo procedimiento que se sigue, tanto para faltas graves o no graves. Y pues hasta ahí concluiríamos. Se emite obviamente la resolución. En dado caso que fuera una falta grave, pues obviamente el expediente se turna al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Hasta aquí está bien, señor? Sí. ¿Sí? Vamos ahora a platicar tipos de recursos. La Ley General de... Tenemos alrededor de 5. Perdón. Gracias. Bien, pues una vez que hemos concluido la etapa de investigación, de substanciación y de emisión de la resolución, lo que nosotros tenemos también son diversos recursos, como la ley siempre lo prevé, para poder impugnar algún acto de autoridad que a nosotros no nos conviene, está fuera de derecho o se excede fuera de, dependiendo de lo que nosotros consideremos convenientes para poder darle seguida o salida a nuestra resolución, no poderla impugnar. Dentro de ellos tenemos al recurso de inconformidad, que está establecido en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Ante quién se va a interponer este recurso de inconformidad? Pues se va a interponer ante la autoridad investigadora o ante la autoridad substanciadora. Su procedencia, pues lógicamente es calificar la falta de falta administrativa no grave o la abstención de ese inicio de procedimiento o de imponer la sanción. La autoridad que va a resolver en este caso cuando sea es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tenemos también el recurso de reclamación que está establecido en el artículo 213 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Quien lo va a interponer será la autoridad substanciadora o la autoridad resolutora que emite el acto. Su procedencia es que tenga o no, por no presentado el IPRA, no admitan pruebas o decreten o nieguen el sobreseimiento. Ese de igual manera lo va a resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La revocación también es otro recurso que tenemos, que está establecido en el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y quien lo va a interponer es la autoridad resolutora en sede administrativa, y la procedencia pues es la resolución de responsabilidades administrativas no graves. La autoridad que lo resuelve es la autoridad administrativa resolutora. Tenemos también otro de los recursos, que es el recurso de apelación, que está establecido en el artículo 215 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al igual que en el 103 y en el 107 de la Ley de Amparo. ¿Quién lo va a interponer? ¿Ante quién se interpone? Pues ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la autoridad resolutora que emite el acto de autoridad. La procedencia, pues, es la resolución definitiva que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por una falta grave. Recordemos que el tribunal, pues, es el que conoce sobre esas faltas graves. La autoridad que resuelve es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero es en su sala superior. Ahora, por último, tenemos el recurso de revisión, que es el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
¿Ante quién se interpone? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la autoridad jurisdiccional que emite el acto. La procedencia es la resolución definitiva que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por una falta grave. Y la autoridad que lo va a resolver, pues, son los tribunales colegiados de circuito. Estos son la procedencia, los recursos que tenemos para bien impugnar alguna resolución que a nuestra consideración no se encuentre debidamente apegada a derecho. Bien, muchas gracias, Leti. Bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre los tipos, los tipos administrativos y también los tipos coincidentes, justamente que son tipos, yo les digo tipos administrativos penales, ¿no? Porque tienen también su espejo, justamente como delitos. Dentro de las faltas administrativas graves, pues estas las podemos ubicar justamente desde el artículo 52 al 64 cuater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuáles son? Es el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, nepotismo, obstrucción de la justicia, violaciones a disposiciones sobre fideicomisos, omisión de enterar las cuotas, aportaciones sindicales o descuentos ante el ISSSTE. Pues antes de continuar y para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? o interactivo esto, no sé si alguien nos pueda dar un ejemplo, ¿no? Que haya interpuesto una denuncia, ¿no? O que alguno de ustedes a lo mejor ya haya trabajado en un órgano fiscalizador, ¿no? Y que haya sabido de algún tipo de falta administrativa grave, que nos pueda compartir su experiencia, bueno, a menos que ustedes la hayan hecho, pero sino que la hayan interpuesto la denuncia. Y digamos, y aquí pues también nosotros vamos a tratar de analizarlo, ¿no? Alguien que nos pueda compartir, platicar. Por favor, magistrada. Bueno, creo que la verdad es que lo que nos comentaba de esta parecida o similitud entre las faltas penales y las faltas administrativas, bueno, este tipo de redacción que se dio a la Ley General de Responsabilidades Administrativas provoca a lo mejor esa confusión, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso del enriquecimiento oculto, en materia administrativa, el enriquecimiento oculto dice, comete enriquecimiento oculto al servidor público que presentare con falsedad la declaración de situación patrimonial con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio o este conflicto de interés. En materia penal existe el enriquecimiento ilícito, o sea, solamente cambia el contexto de ilícito. Y dice en materia penal, comete enriquecimiento ilícito el servidor público que no pudiera acreditar el legítimo incremento de su patrimonio, entendido dentro de su patrimonio lo que pertenece a él o a sus dependientes económicos directos. Entonces, parece que está igual, ¿no? Pero por ejemplo, en el ámbito administrativo que te diga que presentes la declaración con falsedad, te da un tópico específico de que tienes que presentar una declaración. En materia penal, no, te dice que tengas un incremento patrimonial, presentes o no presentes declaraciones. Sin embargo, o sea, cuando lo ves desde el ámbito como ciudadano, como servidor público que está sujeto a este tipo de responsabilidad, pues lo entiendes a lo mejor como igual. Y dicen, ese es que tenga más dinero del que debe tener. No, ¿no? O sea, tiene ciertos tópicos. Entonces, esto ha presentado confusión y además en el sentido de que digas, ¿cuándo estás hablando de una responsabilidad administrativa? Si tú vas a sancionar administrativamente, pues básicamente es porque tienes una naturaleza de servidor público y de desempeño del servicio público. Si vas a sancionar penalmente, tienes una naturaleza de delito, ¿no? Entonces,
Creo que aquí el enfoque administrativo y el enfoque penal, esa distinción es precisamente que estás buscando. Si estás buscando que se haya analizar que se cometió un delito, te vas a la materia penal. Si estás analizando que haya una falta administrativa que haya afectado el servicio público, pues entonces estás en un ámbito administrativo. Porque precisamente son dos instituciones las que van a sancionar esas conductas. Ahora, en el caso de la responsabilidad administrativa, creo que el sentido de que anteriormente se utilizaba el Código Federal de Procedimientos Penales como aplicado supletoriamente en la Ley Federal de Responsabilidades, y entonces eso generaba confusión de decir, es que como es punitivo, pues se entiende que es penal, ¿no? Y sigue la naturaleza del penal. Los criterios que se han seguido es, sí, porque es punitivo, tiene esa naturaleza, tiene ese tipo de defensas, pero no llega al término de ser un delito, ¿no? Entonces aquí esta diferencia tan sutil a veces en los tipos administrativos y en los tipos penales, como el cohecho, o sea, todos, si cualquier persona entiende cohecho, pues lo está enfocando al ámbito penal y no, es un cohecho administrativo, llamémoslo así. Entonces creo que esta confusión también nos da en el sentido de analizar la raíz de la función. Nosotros como servidores públicos, todos los servidores públicos que se tienen que sujetar a principios de honestidad, legalidad, transparencia, demás, como juzgadores, pues hay otros principios que acuden de independencia, de justicia, de emitir resoluciones prontas. Sin embargo, pues todos somos sujetos de este tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces creo que sí esta confusión de los tipos administrativos y los tipos penales para cuando se va a emitir una resolución, pues puede ser que hayas incurrido en las dos. Y entonces dicen, ¿qué pasa si incurriste en enriquecimiento oculto y en enriquecimiento ilícito? Por un lado, te van a poner una sanción penal, o sea, vas a ir a dar a la cárcel o vas a tener, te van a retener tus bienes, pero vas, aparte, a ser sancionado con una inhabilitación de 10 años, por ejemplo, ¿no? El tipo penal dice, al final, si el delito que se cometió o la razón por la que tienes el incremento patrimonial no encuadra en algún otro de los tipos penales, dice el Código Nacional Penal, dice, si encuadra en algún otro de los tipos, no va a ser enriquecimiento ilícito y aún así se puede sancionar administrativamente. Entonces creo que esa diferencia tan sutil sí es súper importante tenerla presente como servidor público para saber en cuál estás de las irregularidades y como órgano sancionador, pues también no excederte, ¿no? Claro. Sí, claro, pareciera que en automático que uno comete una falta administrativa grave, pues también está cometiendo un delito, ¿no? Y justamente ahorita que mencionaba magistrada, el tipo, la falta administrativa grave de cohecho, me gustaría hacer justamente una reflexión en ello. Primero voy a leer textualmente el artículo 52 en el cual se tipifica esta falta. Y dice, incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público que podrá consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes o consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Y aquí es justamente la parte distintiva, ¿no? Que existe entre el disciplinario y el penal, ¿no? En materia administrativa no es necesario que exista el resultado material de la obtención de un recurso o de manera indebida, eh, porque el simple hecho ya de exigir, ¿no? O pretender obtener un beneficio indebido
adicional ya a las contraprestaciones que tienes por tu servicio, ya eso mismo representa una conducta indebida por parte del servidor público. O sea, en realidad no es necesario que exista el resultado material, ¿no? A diferencia del penal. Es decir, si exigió o pretendió obtener, aun cuando ello no implique un daño a la hacienda pública o en sí mismo un beneficio indebido por parte del servidor público, la sola conducta ya implica una desviación, ¿no? O sea, le implica una desviación a los deberes que pues están ya determinados en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, legalidad, en fin, ¿no? Eh, en este caso, pues no es necesaria la materialización de la recepción del dinero o de lo que se pudo obtener, ¿no? Cosa también que sucede, pues, propiamente con las faltas, no graves, ¿no? Que muchas de ellas, pues, están referidas a la impericia, ¿no? Por ejemplo, hay una falta, creo que es la fracción del 49, la cuarta, justamente en la de que tienes que realizar tus funciones de conformidad a lo que instruye tu superior, ¿no? No existe, pareciera, un perjuicio claro o un daño. Sin embargo, lo que se busca es mitigar o prevenir el tipo de desviación que pudieses tener en el servicio público, ¿no? Entonces, existen, por ejemplo, en otras latitudes, no sé, por ejemplo, en España o en propia Alemania, donde se está equiparado o es paralelo, ¿no? La parte disciplinaria de la penal, ¿no? En el caso de México, pues es que es apenas hasta el 2015 con este nuevo andamiaje jurídico que derivó justamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, de donde nosotros ya podemos hacer el espejo de los tipos administrativos con los penales, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir continuando. No sé si gustes platicar un poco sobre las faltas administrativas graves. Sí, nosotros, su servidor es titular de la unidad de auditoría. Hemos enfocado mucho el riesgos. ¿Qué les digo riesgos institucionales? Porque a veces los incumplimientos. Ay, discúlpame. Perdón. Discúlpame. Les comentaba que su servidor es titular de la unidad de auditoría en el órgano interno de control y hemos tratado a partir de la gestión del maestro Víctor Hugo Carvente de implementar pues mecanismos de fiscalización enfocados al riesgo institucional. Y les comentaba por qué riesgo institucional, porque tradicionalmente la función de las unidades de auditoría es observar incumplimientos normativos, ¿no? Entonces siempre el incumplimiento normativo estaba la norma, no lo hizo conforme a la norma y ahí iniciamos denuncias, procedimientos de responsabilidad a los servidores públicos. Y eso es, al final de cuentas, el trabajo que nosotros como unidades de auditoría enviamos a las unidades de investigación para el inicio de los procedimientos, pero no se cambian los procesos administrativos, no se mejora la gestión administrativa de las unidades responsables de ejercer los recursos públicos. Y para mí eso es lo más importante, hacer una mejora a todos los procesos institucionales, poder mejorar a través de la mitigación de los riesgos, identificar cuáles son los riesgos y entonces que la auditoría sirva para hacer el cambio, pues desde normativa, mejora de procesos, simplificación administrativa, todo lo que sea necesario. Pero también en la función de auditoría nos hemos estado enfocando mucho en el tema de ver la participación de los particulares en los procesos, por ejemplo, de contratación, de adquisición y arrendamiento de bienes y servicios. Y ahí hemos estado metidos mucho en el análisis de los hechos de particulares vinculados con faltas graves, como lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y se nos ha estado pues, complicando, sobre todo, cuadrar esta participación de particulares en
pues podrían ser actos de corrupción o actos que están incidiendo en el mal manejo de recursos públicos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con exploramos varios supuestos normativos, pero uno de ellos es el artículo 70, lo que tiene que ver cuando grupos de particulares se ponen de acuerdo para hacer acciones tendientes a obtener un beneficio con la simple pretensión así lo señala la norma, de obtener un beneficio indebido o una ventaja indebida en un procedimiento de contratación. Ya con eso, al menos el tipo administrativo dice que eso es ya sujeto de reproche para particulares. Cuando dos o más particulares realizan actos tendientes a obtener un beneficio indebido o una ventaja indebida en un procedimiento de contratación. Y muchas veces lo que hacen los particulares que participan en procedimientos de contratación, ya sean personas físicas o morales, es simular la competencia. Este tema de la colusión que se trae muchas veces del ámbito privado, donde los privados se ponían de acuerdo para incidir pues en las condiciones de mercado, en cuanto a precios, en cuanto a situaciones que a ellos les pudiera dar ventaja, y que, bueno, el legislador se lo trae al ámbito administrativo porque advierte que ahí hay una situación constante. Recordemos que las leyes, pues obviamente se van modificando, se van creando de acuerdo a las realidades o necesidades sociales. Y esta parte que desgraciadamente muchas veces en el sector público en materia de contrataciones pues es recurrente, ¿no? Y que también, como les comentábamos hace un momento, pues la sociedad lo visualiza, ¿no? Ya temas que hemos conocido o que todos tenemos conocimiento de años anteriores han propiciado que el legislador haya redactado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas tipos administrativos que le son sujetos de reproche a particulares, como el tema de la colusión. Y nosotros, cuando estamos en el tema de las auditorías, a veces se nos complica porque ustedes, como abogados y especialistas de derecho, lo deben de saber bien, ¿no? Estos tipos administrativos cerrados que debemos de colmar todo lo que señala el texto, ¿no? Todos los elementos, adecuarlos y aportar los elementos probatorios para presentar, derivado de un trabajo de auditoría ante la unidad investigadora, y darle los elementos para que ellos inicien una investigación y en su momento un procedimiento de responsabilidad y después una sanción, ha sido complicado. Bueno, la experiencia ahorita que el Contralor me da el uso de la voz es, yo lo veo desde el tema de la auditoría, ¿no? Porque estamos nosotros tratando de ir hacia esos esquemas de fiscalización, pero ya enfocándonos no solamente en la conducta del servidor público, no en esa acción u omisión que se le atribuye al servidor público, sino también en la participación de los particulares en procesos de contratación. Y ese tema particularmente de la colusión, pues ahorita hemos estado analizándolo, qué elementos necesitamos para acreditar las acciones, cuando es primero lo que te pide el tipo administrativo es dos o más particulares, ¿no? Particulares, personas físicas o morales, que realicen acciones, tendríamos que acreditar las acciones, ¿no? Tendientes a obtener un beneficio económico u obtener una ventaja en un procedimiento de contratación. Entonces, todos esos elementos que va describiendo el tipo administrativo, que son muy similares a los tipos penales, es el trabajo desde los órganos internos de control que estamos nosotros ahorita pues explorando, para no solamente irnos al tema administrativo tradicional, que es el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Lo que señala el 49, que se denomina falta grave, el incumplimiento, y es el catálogo de todas las obligaciones. Nos estamos yendo nosotros en un enfoque diverso de fiscalización. Esa es la experiencia que, por ejemplo, tenemos en lo que tiene que ver ya no solamente con las faltas graves hacia los servidores públicos, sino ahora también la participación de particulares, porque también es un tema para reflexión y análisis. La ley señala actos de particulares vinculados con faltas administrativas, y hay actos que no necesariamente van a estar vinculados con faltas administrativas. Por ejemplo, el soborno, ¿no? Lo que un particular puede ejercer directamente, que le es reprochable exclusivamente a él, cuando él ofrece, ¿no? Por ejemplo, algún recurso hacia un servidor público
Esa conducta únicamente atribuible, perdón, esa conducta únicamente atribuible a particulares, pues no es sujeta de reproche para un servidor público, ¿no? Y hay hechos de actos de particulares que aunque la norma diga que están vinculados o que se deba de vincular con faltas graves, la verdad y la realidad es que no es así. El ejemplo también que les estoy dando de la colusión en un procedimiento de contratación, y ahí viene el otro elemento que es el dolo, porque es con la intención de cuando presenta, por ejemplo, propuestas económicas en un procedimiento de licitación, él está concursando en un procedimiento abierto. Se le podría posiblemente reprochar al servidor público que no tuvo la revisión adecuada, pero es complejo, ¿no? A lo mejor la falta de atención en un deber de cuidados y en las bases o en la convocatoria se estableciera que se tendría que haber revisado, por ejemplo, que socios o accionistas de las empresas que están participando no estuvieran vinculados entre sí, ¿no? Por ejemplo, para simular competencia, para ponerse de acuerdo en los precios, en las condiciones, pero eso no es tan sencillo de poder acreditarle al servidor público, pero sí al particular, porque él está por sí mismo haciendo acciones para adecuarse a ese tipo administrativo. Entonces, creo que también para la reflexión y el análisis, porque no hay muchos casos a nivel nacional, no hay muchos casos por parte de órganos internos de control. Ustedes creo que serían mm, el mejor indicador de que nos dijeran cuántos asuntos de estos les llegan en tribunales federales, ¿no? Por sanciones derivadas de faltas graves, ¿no? O sanciones a particulares, y créanme que es mínimo, ¿no? Yo hace, me parece, 5 o 6 años, por solicitud de transparencia, estaba haciendo un trabajo, una comparativa, no recuerdo, eran a 6 años, me parece, de la implementación del Sistema Nacional de Anticorrupción. Quise hacer un diagnóstico a nivel nacional de cuántas sanciones habían quedado firmes derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa, al menos graves, y era nulo a nivel nacional. Ya no hablemos solamente, ya ni siquiera de particulares, porque cuando se sanciona un particular, la maestra que es especialista en el tema, la maestra Leticia, básicamente se le sanciona por participar en procedimientos de contratación, pero por incumplimientos contractuales, ¿no? Pero no así por los hechos de particulares que señala la ley, como la colusión, como la participación indebida en procedimientos de contratación y este el, el soborno, ¿no? Esos tipos administrativos que son específicos para particulares, ¿no? La participación ilícita en procedimiento administrativo, hay varios. Y eso es, bueno, desde el órgano interno de control, algo que el Contralor nos instruyó a estar en los trabajos de fiscalización, estar en los procedimientos de auditoría, estar atentos para mitigar el riesgo institucional en que el INE pudiera caer. Entonces, eso sería, maestro, en cuanto a las faltas graves de servidores públicos, pero también a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas, que digo, es muy importante, pero que a nivel nacional no se le ha puesto mucha atención. La participación de los particulares en esquemas de corrupción y de malas prácticas, pues es de todos los días, ¿no? Entonces es también un tema todavía que está pendiente y es necesario seguir estudiando y explorando y generar los precedentes desde trabajos de los órganos internos de control, las autoridades de fiscalización superior y obviamente tribunales administrativos y poder judicial, porque esos precedentes son necesarios, ¿no? Muchas veces el trabajo de los órganos internos de control se va corrigiendo con los precedentes que ustedes van generando, ¿no? Y nos ayuda mucho a nosotros a mejorar el trabajo en las investigaciones, las substanciaciones, las resoluciones. Entonces es un trabajo obviamente que va, bueno, ya 10 años, pero que creo que es de todos los días, y al ser un sistema nacional en el que todos participamos de una u otra manera, los tres poderes autónomos en los tres órdenes de gobierno, digo, sí es algo que tenemos que empezar a seguir incitando la discusión y el análisis. Muchas gracias. Y bueno, justamente ya quería aterrizar en una idea, justamente en la naturaleza disciplinaria y bueno, a lo que propiamente nosotros nos dedicamos, y hice tres anotaciones, ¿no? Esta naturaleza disciplinaria está justamente concebida, ¿no? Para
castigar las indisciplinas justamente en el servicio público, ¿no? No toda falta administrativa implica corrupción, ¿no? También hay negligencia, hay impericia, hay falta de cuidado. Y por ende, sería un error equiparar las faltas administrativas, por ejemplo, no graves, con un tema de corrupción, ¿no? Como bien mencionaba justamente el titular de auditoría, dentro también de las directrices que se manejan en el Sistema Nacional Anticorrupción para los órganos internos de control, está la de la prevención, ¿no? La de la detección y la visión tradicionalista o la visión pues ya anquilosada de qué es lo que realizamos los órganos internos de control, pues está siempre en la fiscalización y en la sanción, ¿no? No obstante, por ejemplo, en nuestro caso, en este órgano fiscalizador, también tenemos una unidad de evaluación de desarrollo administrativo, de normatividad, ¿no? Que digamos que realiza todas las tareas para mitigar las desviaciones que tiene el servidor público, ¿no? Y no solamente las desviaciones en las cuales puede incurrir el servidor público per se, sino también las desviaciones que ya están regladas, ¿no? Existe norma interna, por ejemplo, dentro de la institución, donde nos hemos percatado que ya es obsoleta, ¿no? Cuando no existen dentro de la norma tramos de control claramente definidos, cuando no existen a los sujetos responsables que se encargan de algún procedimiento, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a que el servidor público pues tiene una norma con vacíos, imperfecta, a lo cual pues lo más probable es que existan pues un vacío que va a ser superado, ¿no? Por una impericia que va a ser superado probablemente por un trabajo mal hecho, ¿no? Y eso pues no lo vamos a estar sancionando, ¿no? Desde un carácter como una falta administrativa grave, ¿no? No tiene la naturaleza siquiera de un delito, ¿no? Ya podemos decir que las faltas administrativas graves sí pueden coexistir con los delitos, pero las no graves, las que tienen que ver con la falta de cuidado, pues es ahí donde justamente la tarea del órgano interno de control se centra, ¿no? En evitar, en mitigar, en prevenir y en detectar cuáles son las irrupciones que se tienen en los controles procesales, ¿no? Leticia, ¿quieres ahondar sobre un tema? Gracias, maestro. Para retomar el tema de la magistrada, creo que es muy importante y es uno de los asuntos que todavía estamos como juristas investigando, tratando de aterrizar en cuanto a las cuestiones, cuándo va a ser una materia penal. Yo siempre digo que uno es el papá y otro es el hijo. Podemos retomar cosas de ellos, pero no podemos aplicarlas del todo. Para mí algunas de las coincidencias que tienen, y es ahí yo creo que de donde podemos partir, que ambos tienen tanto el derecho disciplinario como el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, tienen algunas coincidencias y es ahí donde entra yo creo que nuestras dudas en cuestión a cuándo vamos a poder aplicar algo en materia penal y algo en materia administrativa. Para nuestro punto de vista, las tres tienen distintas coincidencias, tres coincidencias de las que a mí más me han llamado la atención son que los tres son manifestaciones del ius puniendi, ¿no? Esto es la facultad o potestad que tiene el Estado para sancionar. ¿Y qué va a sancionar? Pues algunos delitos o infracciones cometidas, ¿no? Delitos hablamos de materia penal, vienen tipificadas en el Código Penal. Y infracciones, pues puede ser en reglamentos, ¿no? Que es como una infracción, que fueron de las primeras incluso las infracciones de tránsito, ¿no? Esa es una de las coincidencias que tienen. Los tres vienen aparejados al ius puniendi. Otra de las coincidencias que tienen son sus finalidad, porque son punitivas y correctivas en las tres, tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo y en el derecho disciplinario también. Las tres buscan eso,
la finalidad punitiva y correctiva, por lo tanto. Otra de las coincidencias que tienen y que es también de bastante relevancia es que tutelan el interés público, que son a los menos, o a los más desprotegidos, ¿no? Alguna de las cuestiones que tenemos ahí es precisamente velar por ese interés público. Y otra más que podemos hablar de ella, que es una coincidencia, es que en los tres se sigue un procedimiento formal. Tienen procedimientos formales ya establecidos, ¿no? Entonces creo que para empezar me llamó mucho la atención la pregunta de la maestra de poder diferenciar, y creo que es importante de principio ver las coincidencias que tienen. Son bastante coincidentes porque en ambos buscamos prácticamente las mismas cosas, ¿no? Sancionar y poder corregir alguna de las conductas que un servidor público o un particular o una persona moral, en el caso del derecho penal, personas particulares o personas morales, en el caso del derecho penal, puedan llevar a cabo, ¿no? En el caso del derecho administrativo, pues serían las personas, los servidores públicos. Aquí traemos igualmente, del ius puniendi podemos decir que se materializa a través de dos cuestiones, que es el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. De ahí que venga mucha de nuestra, yo creo que no es confusión, pero sí muchas de nuestras preguntas. Esto de hecho pues apenas se está trabajando y se están sacando bastantes jurisprudencias, criterios, apoyo, como bien lo manejaba el maestro Pedro, de todos y cada uno de ustedes, así como de nosotros, cada uno desde, como vulgarmente se dice, nuestra trinchera, podemos apoyar para poder ir fijando algunas cuestiones y ver en qué momentos van a ser aplicables unos y en qué momento van a ser aplicables otros, y qué coincidencia tiene cada uno de ellos, de las tres ramas que estamos hablando ahorita, para poder llevarlos a cabo. Tenemos algunas de las diferencias entre el derecho penal, derecho administrativo sancionador y derecho disciplinario. Una de ellas, su objeto del derecho penal es la protección de bienes jurídicos esenciales y fundamentales. ¿Cuáles podrían ser ellos? Ustedes, no sé, me podrían decir uno, el que quieran. No sé, un bien jurídico esencial que tutela el derecho penal. ¿Cuál podría ser uno? La vida, exactamente. Ese es uno de los aspectos que podemos señalar como objeto del derecho penal. En el derecho administrativo sancionador lo que tenemos es que se va a inclinar a proteger el orden público con el cumplimiento de normas y regulación de actividades. Y en el derecho disciplinario es un buen funcionamiento del servicio público. Es lo que la magistrada, creo yo, magistrada, si no la malinterpreté, creo que es más o menos lo que estamos tratando de diferenciar de los tres aspectos que hoy tocan a la mesa del Contralor. Otra de las diferencias son los sujetos que intervienen en él. En el derecho penal tenemos a las personas físicas y a las personas morales. En el derecho administrativo sancionador podemos hablar de particulares y servidores públicos, ¿no? En el derecho disciplinario podemos tocar el tema de los servidores públicos y particulares vinculados con el Estado. Ahora bien, en cuestión a las sanciones que se pueden imponer en el derecho penal, son sanciones privativas a la libertad, pecuniarias, de trabajo o de trabajo en favor de la comunidad, ¿no? El derecho administrativo sancionador es en cuestiones a sanciones administrativas y pecuniarias, como las multas, ¿no?, que tenemos nosotros. En el derecho disciplinario vienen las amonestaciones, las suspensiones, las inhabilitaciones, las destituciones y las sanciones económicas o de indemnización, que son las que nosotros de este lado como órgano interno de control son las que llevamos a cabo, dependiendo del servidor público y
la conducta que haya llevado a cabo. Otra de las diferencias son los órganos sancionadores, ¿no? En un derecho penal tenemos a un juez. En un derecho administrativo, pues tenemos autoridades administrativas facultadas para imponer las sanciones. En el derecho disciplinario podemos hablar de un órgano interno de control, como son sus servidores, o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bajo las conductas, la diferencia entre el derecho penal es que hay, como yo bien les comentaba, son delitos tipificados en el Código Penal. En el derecho administrativo sancionador son dispersas en diversos ordenamientos jurídicos. Tenemos algunos en la ley federal, nos podemos ir a diversas leyes en donde nosotros vamos a tipificar, que es algo muy importante para nosotros. La tipificación normalmente es en donde más nos pegan. ¿Por qué? Porque no tenemos una tipificación adecuada a la norma, a la conducta. Entonces, si nosotros mediante pruebas, mediante conductas y tratando de abrazar todas aquellas actuaciones que generó el servidor público para poderlo nosotros sancionar, va a ser mucho mejor el que nos puedan llegar a cuestionar una resolución que nosotros podamos emitir, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es eso, que nuestras resoluciones no sean nulificadas, sino más bien sean corroboradas con validez, una validez, ¿no? Por haber llevado bien el procedimiento desde la investigación hasta su substanciación, hasta la resolución. Otra de las conductas en el derecho disciplinario, pues son las faltas administrativas, ¿no? Que las tenemos, ya algunas ya las mencionó el maestro Pedro, las tenemos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como normatividad, y es a lo que íbamos, en el derecho penal, pues vamos a tener al Código Penal. En el derecho administrativo sancionador tenemos dispensas nuevamente, en diversos ordenamientos jurídicos, y en el derecho disciplinario tenemos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como bien jurídico tutelado, es justo lo que yo les comentaba ahorita hace un momento. ¿Qué tenemos? La prioridad para nosotros es la vida, la libertad, la integridad física o corporal, la propiedad, la seguridad pública, el medio ambiente, la salud pública. Todo eso es tipificado por el derecho penal. Ahora, por el derecho administrativo sancionador tenemos el adecuado funcionamiento de la administración pública. Ahí podría ser otra de las diferencias, cómo vamos a poder retomar y cómo vamos a poder observar si es en materia penal o si es en materia administrativa. Para el derecho disciplinario son los principios que rigen el servicio público, aquel bien jurídico tutelado. Ahora, en cuestión a la prescripción, también tenemos otra diferencia. El derecho penal varía dependiendo del delito que se cometa. En este caso, en el derecho sancionador son 5 años. Y en el derecho disciplinario podemos hablar de 3 años cuando son faltas no graves y 7 años cuando son faltas graves. Es un cuadro que el maestro nos instó a poder realizar para que ustedes pues pudieran advertir la diferencia de estas 3 materias, tanto del derecho penal como del derecho administrativo sancionador, como del derecho disciplinario. Igual las coincidencias creo que son cuestiones que debemos de tomar en cuenta y que debemos de tener una congruencia al momento de nosotros poder determinar para qué lado nos vamos a ir, si es de materia penal o si es en materia administrativa. Creo que es importante poder seguir invirtiendo tiempo porque esta es una materia que se está abriendo de manera inmensurable. Hay, como bien lo comentaba hace ratito, tesis, criterios, jurisprudencias, libros. De hecho, no solamente es aquí en México. La mayoría de las cuestiones que también traemos son de otros países que van, entre comillas, puede decirse un poquito más avanzados que nosotros, o también nosotros ya hemos también visualizado muchas cuestiones que también se han apoyado porque vienen y estudian aquí en nuestra casa máxima, ¿no? De estudios, que es la UNAM. Así igual en todas las otras universidades que se dedican también y que tienen expertos en la materia ya, puedo yo decirlo, expertos en la materia, los magistrados que tienen día a día que poder tener todo
al día, estudiado, visto, porque cada día llegan cosas nuevas para que ellos puedan emitir sus resoluciones y para nosotros evidentemente dependemos muchísimo de los criterios que ellos tomen, son nuestro órgano superior también en el que nos basamos para poder emitir nosotros nuestras propias determinaciones y nuestros criterios. Pues eso sería todo de mi parte. Espero que haya quedado un poquito visto el tema. Gracias. Bueno, yo creo que antes de pues ya pasar pues una ronda de diálogo, de preguntas, respuestas, y justamente el tema de las sanciones, ¿no? Que nosotros, que en el ámbito disciplinario se ejecutan, se interponen, también refiere a una de las deficiencias, ¿no? Que existen actualmente en este sistema actual, ¿no? Y mucho es de las incongruencias, ¿no? Que a veces se tienen en el catálogo de sanciones. Por un lado, para faltas no graves, también se puede determinar una destitución o una inhabilitación al ser consideradas evidentemente estas excesivas, ¿no? Y por el otro lado, en cuestión de faltas graves, a veces la ley es muy benévola, ¿no? Al señalar que cuando no exista un daño o perjuicio o algún tipo de beneficio, la inhabilitación será tan solo por un año, ¿no? Y bueno, pues las sanciones se encuentran determinadas en el artículo eh, bueno, para las faltas administrativas graves, no graves, justamente las sanciones justamente van desde la amonestación privada o pública, que eso también es algo, es en el artículo 75, que es un limbo a veces, cómo se ejecuta, ¿no? Una amonestación pública o privada, ¿no? La destitución o la sustitución del empleo, cargo comisión de 1 a 30 días e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por un término de 3 meses a un año. Para las faltas graves, las sanciones son la destitución o suspensión del empleo, cargo o comisión de 30 a 90 días, la sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público de 3 meses a 20 años. Y para los particulares, pues justamente podrán incurrir si cometen las conductas previstas en los capítulos que se encuentren vinculadas con las funciones. No sé si gustas ahondar también en ello, por favor. Sí, maestro, bueno, nosotros hemos advertido algunas situaciones del el tema de la reincidencia. Discúlpeme otra vez. Discúlpeme. Les comentaba que dentro de estos temas para la imposición de las sanciones, de acuerdo a lo que señala la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas, de los elementos que se tienen que considerar, uno de ellos es la reincidencia. Hace poco el Contralor estaba analizando la posibilidad de, pues si bien de posiblemente enviar una iniciativa, porque dentro de esta plataforma nacional digital que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, hay un módulo que es el de las sanciones a los servidores públicos. Se supondría que ese módulo es muy importante porque todos los órganos internos de control de los 3 órdenes de gobierno cargan la información de las sanciones. Pero sí sería muy útil que ese módulo contemplara el tema de la reincidencia porque le ayudaría a todos los órganos internos de control previo a hacer el análisis para la imposición de la sanción, por realizar la búsqueda si el servidor público que está siendo sujeto de, pues que se va a imponer una sanción, cuenta con algún tema de reincidencia y también vinculado porque cuando es la primera vez que cometen una sanción pueden solicitar el beneficio de la abstención de la sanción. Tampoco hay registros de ese tema de los registros, no obstante que la propia ley general lo establece. A nivel nacional no se cuentan con esos registros, ¿no? Está la plataforma, les comento, uno de los módulos es para la consulta de los servidores públicos, pero en la práctica nosotros desde los órganos internos de control creemos que nos servirían, bueno, las áreas que están encargadas de
llevar a cabo los procedimientos, sí les sería muy útil este tipo de herramientas. Y digo, ya estamos con todas las condiciones de implementar la tecnología, ¿no? En muchos de los entes públicos. Y digo, son temas que sí son necesarios de explorar, que nosotros lo vemos en el día a día, en el trabajo rutinario, y que bueno, tiene que ver con este tema de las sanciones ya en la ejecución y en la operación de los órganos internos, y consideramos que hace falta todavía no únicamente que esté en la norma, sino también los mecanismos para que a los órganos internos se les facilite la individualización de las sanciones y el registro de de los servidores públicos que recurrentemente hacen uso del beneficio que es solicitar la abstención por única ocasión para que se les impongan sanciones, porque luego eso incide mucho en el tema de la impunidad, porque o sea, a lo mejor fueron sancionados en una dependencia que no tiene registros y en la siguiente pide. Y son temas que, digo, que al final de cuentas a nivel nacional se tendrían que estar homologando, y que son muy útiles con el uso de las herramientas tecnológicas. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues ya, pues a manera de conclusión, justamente creo que retomando lo que en un principio señalábamos, ¿no? El contexto político-social es el que va determinando también cómo se va construyendo este nuevo andamiaje en materia de responsabilidades administrativas. Y pues creo que este es uno de los foros idóneos, ¿no? Para que se puedan estar virtiendo nuevas ideas, ¿no? De cómo se tiene que ir configurando también el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que mencionaba también el titular de auditoría, pues es algo que es evidentemente, pues un despropósito, ¿no? Por ejemplo, de que el servidor público que solicita su abstención en una entidad, en un municipio, en un estado, pues de repente es acreedor a ese beneficio, pero después se va a trabajar a un organismo autónomo, entonces ya es no llevamos ese récord, ¿no? De su incidencia, ¿no? En materia de faltas administrativas, ¿no? Y bueno, pues a manera de cerrar, creemos justamente que la parte de que se configure el ilícito disciplinario, pues es suficiente que el servidor público se aleje un tanto de sus obligaciones o que incurra justamente en un acto o una omisión expresamente prohibido por la ley, como un desvalor, ¿no? Sin que sea necesario un resultado necesario de punibilidad, ¿no? Es decir, que nosotros, al menos en la parte disciplinaria de los órganos fiscalizadores, también tenemos esta vertiente de la mitigación y de la prevención de las desviaciones en en el ejercicio del servicio público, ¿no? Y bueno, pues no sé, ya daríamos paso a algunas reflexiones, algunas preguntas. Seguramente ustedes tienen un alto bagaje, un gran bagaje en esta materia, ¿no? Entonces, creemos que más bien será un diálogo, ¿no? Pues adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta. En su experiencia, ¿qué elementos toman ustedes en consideración para calificar de procedente una denuncia? O sea, ¿qué requisitos de forma o qué revestimiento jurídico ustedes consideran que debe tener una denuncia para que sea procedente? Bueno, pues las tres condiciones fundamentales, pues es las de modo, tiempo y lugar, ¿no? Que, a ver, retomando un tanto lo histórico, ¿no? Justamente a partir de 1982, con la instauración de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, se crean los buzones de quejas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado, no? Que en todos nuestros sistemas de denuncias, pues parecieran a veces ser un escaparate para instigar al compañero que te cae mal, ¿no?
o para llenar estos buzones pues vaya, de cuestiones a veces internas, ¿no? De las propias, o domésticas, ¿no? De las instituciones. Pero bueno, cada área investigadora, y hablo, por ejemplo, desde este lado, desde un OIC autónomo, ¿no? Que no depende de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues tiene sus propios lineamientos para atención de denuncias, ¿no? Ahora, pues es una obligación por parte de los investigadores, pues agotar todas ser exhaustivos, ¿no? Requerir al propio denunciante también, pues todas que se haga llegar de todos los elementos. Pero básicamente, pues modo, tiempo y lugar. Leti, no sé si quieras ahondar en eso. Sí, maestro. Bien, como lo comenta el maestro Carvente, efectivamente lo que más se necesita son cuestiones de modo, tiempo y lugar. Hay personas que igual por a lo mejor inexperiencia o el desconocimiento ingresan cualquier escrito señalando y redactando lo que a su entender está pasando y que le ocasiona algún agravio. Sin embargo, como bien lo comenta el maestro Carvente, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso como una autoridad investigadora es requerir, y nuestro límite de requerimiento pues no lo hay. O sea, nosotros lo que tratamos también desde nuestro estatus de autoridad es poder ayudar también al ciudadano, al quien está para darle una vía o una luz, como vulgarmente se diría, para que él nos conteste lo que nosotros muchas veces necesitamos, ¿no? No nada más estamos aquí solamente para que nos presenten, no lo llenó, para mí es un número menos, no. Nosotros lo que hacemos es tratar de apoyar a quien ingresa la denuncia o la queja para poderlo incluso llevar un poquito de la mano y sacar la mayor información posible que a nosotros nos permita poder llevar a cabo la investigación y generar lo consecutivo, que sería tomar todos los aspectos de modo, tiempo y lugar, qué, dónde, por qué, derivado de qué, todo lo que nosotros hacemos para poder obtener los elementos que mayormente podamos tener y evidentemente que así pueda llegar a un buen fin. ¿Cuál sería nuestro buen fin? Pues juntar todos los elementos de investigación para después poder hacer el inicio, la admisión, el inicio y llevarlo a la substanciación, ¿no? Y emitir la resolución correspondiente. No. A veces sucede también de que eh, no todas las desviaciones, ¿no? No todas las conductas indeseables que puede cometer algún servidor público, pues se encuentran tipificadas, ¿no? Y más aún, o sea, mucho de las costumbres o de los usos y costumbres que a veces se tienen, particularmente en algunas instituciones, pues ni siquiera están regladas dentro de su norma interna, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces decimos, oye, pues este procedimiento claramente, no lo hiciste bien, ¿no? No agotaste A, B, C y D. Pero cuando lo queremos ya llevar queremos iniciar el procedimiento, pues nos damos cuenta que pues esa situación no es contraria a ninguna regla, ¿no? No es contraria a ningún manual, no es contraria a ningún manual de procedimientos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pareciera que es contrario, que es una desviación, no está en el ámbito del daño al erario, nada de eso, pues a veces, muchas veces no prospera, ¿no? Pero no es una cuestión de que a veces el OIC no sea exhaustivo, sino que simplemente pues no tenemos las herramientas para encuadrar la falta administrativa, ¿no? No sé si Sí. quieres. Sí. Sí, maestro. Pues los elementos, de acuerdo a la ley, están en el artículo 93. Sí, 93, no Letito. Sí, los elementos mínimos que debe contener cualquier denuncia, además de lo que señala la maestra Leti, son los datos necesarios para identificar y los elementos pues mínimos, circunstancias, tiempos, modo y lugar, pero si ya te lo marca específicamente la ley general en el artículo 93, que es lo mínimo, es algo
que ya es, afortunadamente ya está homologado a nivel nacional. Ahora lo único que tenemos que hacer es, desde la parte de los OICES, a poder generar los mecanismos para, no quisiera llamar o utilizar una palabra incorrecta, pero sí facilitarle a la ciudadanía la presentación de denuncias, ¿no? Sin exigirle mayores requisitos y datos más que lo básico que te establece la norma. Y también me parece, Leti, tú que eres la experta en el tema, el, eh, el que no se alleguen al primer momento, no se proporcionen los elementos esenciales, no impide a que se vuelva, una vez teniendo los elementos, volver a presentar la denuncia, que digo es algo muy oportuno y aparejado a que tú lo conoces mejor, los las resoluciones por falta de elementos o archivos, como comúnmente le denominamos en los OICES, también son sujetos ya de recurrir, ¿no? Le tienes que notificar al denunciante para que él también este, pueda manifestarse y en su momento también señalar que no está de acuerdo, ¿no? Eso también muchas veces no lo conoce la gente, ¿no? Pero que es este nuevo régimen de responsabilidades ya lo tiene normado a nivel nacional. Posiblemente aquí lo que haga falta es que las autoridades encargadas del sistema nacional, pues con la Política Nacional Anticorrupción de 2019, estén trazando toda la ruta necesaria para que toda la población tenga acceso y conozca las directrices y conozca los canales de denuncia, y desde los órganos internos contemos con un modelo nacional de atención de denuncias. Función Pública tiene el suyo, cada secretaría a nivel estatal tiene el suyo, algunos no lo tienen, municipios ya ni hablamos, ¿no? Por su propia naturaleza, su autonomía, pues carecen de esos mecanismos los órganos autónomos. O sea, hace falta todavía aterrizar esa parte que en la letra, en la ley ya está, pero hace falta operativamente para mejorar el seguimiento de las denuncias y obviamente generar esquemas que le permitan a la gente el acceso más fácil para accionar estos mecanismos ante sus autoridades, ¿no? Aún falta mucho para hacer una incorporación de manuales y lineamientos que sean homogéneos para la atención de denuncias, ¿no? Y esto yo creo que es una de las tareas pendientes que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción, justamente para hacer procedimientos claros y accesibles, ¿no? Al denunciante, y que estén en un estricto apego a los derechos humanos, ¿no? Además de ya los mecanismos de confidencialidad y de anonimato que, bueno, ya han estado, ya han sido, ya hay buenas experiencias, ¿no? Al menos desde la Secretaría de Anticorrupción, pero se necesitan fortalecer. Gracias. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? Sí, buenas tardes. No. En relación, cuando ya tienen ustedes un expediente ya debidamente investigado, integrado, ¿se toma en cuenta mucho la culpabilidad o el dolo en la conducta a la que ustedes se refieren para resolver? Sí, pues efectivamente, pues es uno de los elementos en materia de las faltas administrativas graves, pues es que son eminentemente dolosas, ¿no? Es decir, no solamente tenemos que agotar el tipo administrativo y hacerlo parte por parte, ¿no? Sino que también uno de los elementos, pues es acreditar el dolo, que es algo de lo más a veces complejo, ¿no? Para nosotros los órganos internos de control, ¿no? Pero pareciera que a veces ya no es tanta nuestra tarea, ¿no? Sino ya es en sede jurisdiccional la que nos puede, que nos ordena a veces, reclasificar, ¿no? O en su caso, recalificar, ¿no? Pero si gustas, adelante. Sí, sí, abogado, así es. Es uno de los elementos, digo, si es que lo hay, primordiales que debemos de tomar en consideración el dolo, al igual que la mala fe, porque si nosotros los atendemos, pareciera que hay una
No hay una muy buena diferencia entre ambos, sin embargo, habría que estudiarlos debidamente para ver cuándo es un dolo y cuándo trae consigo una mala fe. No hace mucho tuvimos un asunto en cuestión a procedimientos de sanción por ahí un tema que tuvimos de licitación. Entonces, para nosotros poder encuadrar perfectamente, tuvimos que ver cuándo se habla de un dolo y cuándo se habla de una mala fe. Para nosotros no podíamos encajarlo en un dolo, ¿por qué? Porque no había la intención desde un principio, ¿no? Y había una mala fe, ¿por qué? Porque en el transcurso de ese procedimiento licitatorio, él había visto que podía obtener algunas cuestiones. Entonces, eso lo tenía él que haber dicho antes y no lo dijo. Pero es importante tener bien aprendidas y configuradas esas dos eh, elementos, tanto lo que es el dolo como la mala fe, para nosotros poder darle el seguimiento y la línea respectiva al momento de resolver. ¿Por qué? Porque si no, lógicamente y evidentemente lo que va a pasar es que cuando llegue a un tribunal a ser estudiada la legalidad de nuestra resolución, pues evidentemente no vamos a tener con qué cuadrar un dolo si así lo quisimos hacer. Entonces, pero sí vamos a tener cómo encuadrar una mala fe, porque al proceso, al procedimiento, él pudo haber avisado, ¿no? Que no iba a poder conseguir algo o que no iba a poder tener el material necesario. Entonces, ahí es la importancia de nosotros tener estas dos figuras bien establecidas para que precisamente, como lo comentaba yo hace un rato, evidentemente lo que nosotros buscamos es que nuestras resoluciones, al ser emitidas, sean confirmadas por nuestra autoridad, que es la revisora de nuestras resoluciones, que sería en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y evidentemente, si se llega a ir a otro medio de impugnación también, porque pueda ser que el tribunal nos diga, sabes que sí, confirmo, sí estuvo bien tu resolución, pues pueda irse a otro medio de defensa como el amparo, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que evidentemente sí, todas las figuras estén debidamente tipificadas y debidamente encuadradas. En línea tenemos unas preguntas. Dice, ¿cuál es el tiempo para la resolución de las denuncias una vez turnados los autos para dictado de sentencia? ¿Es la única o ¿Cuál es la diferencia entre queja y denuncia? las diferencias entre queja? Y denuncia. También nos comentan cómo garantiza en el procedimiento federal de responsabilidades administrativas el respeto al debido proceso de los servidores públicos. Ok. Pues es que de hecho ya denuncia, queja ya no lo tenemos. Por favor, Leti, sí. Sí, queja ya no la, ya no la, ya no la manejamos, solamente viene siendo una denuncia. Definitivamente hubo mucha cuestión en relación a lo que es una queja y una denuncia, sin embargo, visiblemente y en el fondo finalmente eran prácticamente lo mismo, ¿no? Se quejaba de qué, o de que a lo mejor el jefe lo maltrataba, ¿no? O el jefe lo acosaba, pero finalmente daba seguimiento a una denuncia. ¿Por qué? Porque estaba denunciando el acoso que estaba recibiendo de su jefe, ¿no? Entonces, por eso únicamente ya se manejan como denuncias propiamente, hablando de la generalidad. Y la otra era, perdón, disculpe la. Resolución de las denuncias una vez turnados los autos para dictado de sentencia. Pero No, Bueno, no le entiendo. ¿qué mejoras podrían implementarse para hacer el procedimiento más eficiente y transparente? Esa nos acaba de llegar. creo que podríamos estar hablando más bien de la prescripción de las faltas, ¿no? La prescripción de las faltas no graves, años, las graves, ¿no? Pero la interrupción justamente ay, perdón, justamente la interrupción de la prescripción, pues se da justamente cuando ya es la audiencia inicial una vez turnado el informe de presunta responsabilidad administrativa, que yo creo que va más relacionado a eso, no lo sé. No lo entiendo. No, yo tampoco lo entiendo muy bien, pero digo, nosotros acortamos
ahorita hablo por lo que es el órgano interno de control en todos sus aspectos, sea de notificación, sea de un requerimiento, sea de que nos cumplan un requerimiento, de que nos emitan o de emitir una resolución. Nosotros hablamos de no más de 15 días para nosotros resolver. Entonces, de todo lo que sea, incluso nosotros para poder otorgar un informe que nos sea requerido a nivel amparo o que nos sea requerido a nivel tribunal, nosotros prácticamente estamos trabajando a 3 días, aun cuando a veces tenemos 15 días para presentar un informe justificado. Nosotros evitamos y acortamos todos los tiempos, que es lo que hemos estado tratando de trabajar desde que está el maestro Carventes. Es la instrucción que nosotros tenemos, porque pues antes evidentemente una de las cuestiones era que se quedaban dormidos los expedientes, como nosotros los abogados lo llamamos, ¿no? Se quedan dormidos, no se les dan trámite. Aquí no, aquí lo que tratamos de hacer es, evidentemente los vamos clasificando y vamos viendo cómo los podemos ir resolviendo en el tiempo más corto posible. Sí, sí, me parece que la pregunta que estaba en línea va más enfocada a que una vez que pasa de la autoridad sustanciadora a la resolutora, ¿qué tanto tiempo tiene? Porque aquí se maneja que bueno, al existir 5 magistraturas, cada una de ellas tiene ponencia. Entonces, ¿qué tanto tiempo a partir del turno se tendría como para resolver el asunto? Para 3, podrías buscar la ley general de responsabilidades. En la función pública, perdón que los interrumpa. Sí, perdón. em, Son 30 días los, Ay, perdón. perdóneme, son 30 días los que tenemos para emitir a partir de que la resolutora recibió el IPRA ya lo admitió, y hablamos de faltas no graves, porque de faltas graves ya se pasaría al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo quisiera aportar que, por decir, para la función pública, la investigación se tiene que realizar dentro de los primeros 6 meses y se puede prorrogar otros 6 meses más. Entonces, es un año de investigación para que se pueda ya turnar al área de responsabilidades, más bien a la substanciadora. De ahí yo entendería también que para que no se actualice la caducidad de la instancia, no tendrían que pasar los 6 meses sin inactividad en los expedientes, tanto los que se substancien en los OICES como en el Tribunal de Justicia Federal, Fiscal Federal. Víctor Hugo Carvente Contreras. No, pues gracias también aquí a mis compañeros que gentilmente en el OIC estamos abiertos. Estamos también muy comprometidos con las actividades académicas, realizamos estadías prácticas para los chicos de la Facultad de Derecho, para Facultad de Contaduría, entonces somos un OIC que permanentemente está en movimiento, ¿no? En cátedra, en divulgación, en investigación, ¿no? Y bueno, pues, muchísimas gracias. De igual manera, agradecemos a todas y a todos los presentes, así a quienes nos acompañaron a distancia por su asistencia. Les recuerdo que los materiales se van a colocar en el aula virtual y el día martes estaremos en el edificio del Tribunal de Disciplina en el auditorio. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias.